La resina epoxi o resina epóxica, un material increíble para tus creaciones. Hola, me llamo Charlie y hoy día vamos a ver todo sobre la resina epoxi. O sea, todo. Bueno, vamos a ver un condensado, un resumen general sobre todo el proceso del trabajo de la resina epoxi. Empezando con la mezcla y veremos todos los cuidados que tenemos que tener. Luego vamos a ver las mezclas que se pueden hacer, los colorantes y otros materiales. Pasaremos a ver cómo se puede trabajar, cómo se puede recortar una vez que está sólida. Y terminaremos por los acabados de la resina epoxi. Así que sin más esperar, vamos a trabajar. Muy bien, la resina epóxica se presenta siempre así en dos botellas, componente A y componente B. Van a tener que mezclar esas partes y ahí es el primer paso donde tienen que tener mucho cuidado. Cada resina epóxica y cada marca tiene sus mezclas diferentes, ¿no? O sea que algunas marcas van a utilizar mitad, otro dos partes de uno para una parte del otro. Eso tiene que fijarse muy bien y respecto a esas medidas. Algunas vienen con vaso dosificador, en este caso no viene con vaso dosificador, así que lo voy a hacer con dos vasos. Cada vaso diferente por cada componente para evitar que mezcle dos en una y se me va a endurecer con el tiempo, ¿no? Entonces así vamos a utilizar y vamos a mezclarlo en este recipiente principal. En este caso, para esta marca necesito mezclar dos partes de A para una parte de B. Este componente A es la resina. Y uno de B, que eso sí es mi endurecedor. Esa resina epóxica lo pueden encontrar en versión secado rápido y también en secado normal. Yo siempre me gusta utilizar el secado normal por la razón que me va a dar mucho más tiempo para trabajarlo sin estar estresándome si se va a secar rápido o no. Vamos a mezclar bien, batir un buen tiempo, 3 a 5 minutos. Y mezclar todo bien, pero tampoco vamos a batir con mucha energía, sino vamos a crear burbujas. Entonces hay que hacer un batido así regular. Eso sí, hay que mezclar todo bien para que pueda endurecer uniformemente. He preparado algunos moldes para poder ir llenando. Vamos a probar diferente técnica, diferente colorante, diferente posibilidad para que vayan probando. Acá vamos a utilizar una taja de madera que está ya enchapado con cinta scotch y cartón para hacerle su molde. Vamos a meterle encima un poco de acerrín y mezclando unas escarchas azules. Realmente es para probar algo. Vamos a hacer pruebas. Lo bueno de la resina epóxica es que no hay límite para la imaginación. Y vamos a primero hacerle despacio encima de este acerrín para que no se nos regue en todo el molde. Listo, lo vamos a dejar de lado. Acá vemos que sale una burbujita, entonces hay que aprovechar y picarla. Otro, este huesito que he quemado para darle un efecto quemadito. No sé, vamos a ver qué nos sale. Bueno, para los colorantes hay algo importante: evitar colorante a base de agua, porque esos colorantes van a molestar el secado de nuestra resina, ¿no? Entonces hay colorante, por ejemplo, este barniz vitral. Es un barniz que podemos utilizar para darle un toque de color.
Con los colorantes líquidos así lo importante es no pasarse de 1% de la mezcla. Vamos a echarle un poquito más. Una cosa recomendable también cuando compras su resina epóxica es preguntar al vendedor si tiene colorante especiales para esta resina. Ahí sería mucho mejor, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar un colorante hidroalcohólico. Ven como este tipo de colorante no se mezcla, nos hacen burbujitas adentro de la resina. Pero también se puede aprovechar para hacer un diseño con burbujas. Muy bien. En este vamos a probar el tinte para zapatos. Igual, unas gotitas. Y pueden ver que ese tinte se mezcla un poco mejor que el otro, aunque nos hacen burbujitas. Pero sí vamos a poder mezclarlo. Por último, vamos a probar el pigmento universal en pasta. Unas puntitas. Eso sí, nos funciona bien, perfecto, y se mezcla muy bien. Recomendable. Los pigmentos en polvo también son los mejores porque evitan de crear problema al secado. Así que ahorita no tengo, pero vamos a probar con un pigmento en polvo natural. Acá vamos a probar con nuestro cúrcuma o palillo, según como lo llaman en su país, para darle un colorante amarillento. Vamos a meter un poquito. Yo sé que es un colorante muy eficiente en cocina. Miren un poco ese color interesante, aunque se ve los granitos, se hace más rojizo y con un poquito. Y en este vamos a hacer un experimento. Vamos a meterle un pequeño insecto, como hacer un trozo de ámbar o hambre, no sé cómo lo llaman, así como en Jurassic Park, esos insectos que se atrapan en resina de árboles. Ahí está, estoy metiendo una polilla adentro y luego tendremos que recortar el trozo. Y por último, algo un poco más clásico. Simplemente escarchas y lo vamos a mezclar. Ok, vamos a dejar secar todo y aprovechamos para verificar que no haya burbujas. Un pequeño truco también que pueden hacer para quitar esas burbujas que tenemos acá, si no tienen la pistola de color, es soplar con la boca, pero trata de soplar aire caliente y le va a quitar rápido. ¿Se dieron cuenta? Muy bien, nuestra resina ha sido secando y como pueden ver ya pasaron 24 horas. Yo prefiero dejarle curar unos 48 horas para que sea bien dura en todas partes. Este también con sus burbujas. Y lo que vamos a hacer, porque ahorita estoy haciendo otro trabajo y tengo un poco de resina roja de sobra, así que les voy a mostrar cómo pueden hacer doble capa o capas de dos colores y podrán ver a qué les sirve luego para sus artesanías. Una vez que está seca, así de simple, nomás pasar otra capa líquida encima. En este del hueso le agregué también una capita adicional de resina
transparente y le voy a mezclar unas gotitas de roja en la transparente líquida. Listo, nuestros moldes están secos y vamos a pasar ahora a sacarlos. Muy bien, para empezar, resina epoxi a secado normal o secado rápido. Hemos visto que el secado normal mete más tiempo a secar, entonces nos va a dejar más tiempo para trabajar todo eso y también va a permitir que las burbujas se vayan de la masa más fácilmente. Pero otros detalles del secado lento será que, por ejemplo, nuestras escarchas se van a ir hasta el fondo, no va a quedar en la masa, mucho tiempo va a demorar en secar y todo se va a ir al fondo. En este también podemos ver que nuestras burbujas se han ido al fondo, entonces el secado rápido tendrá la ventaja de guardar un poquito más en suspensión las cosas, dependiendo del tiempo de secado, por supuesto. Cuando van a trabajar con molde, como con eso, por ejemplo, que no hemos visto, sino lo hemos hecho fuera de cámara, después con unas sobras, unas piedritas en un fondo de botella, rellenado con un poco de escarchas y resina. Cuando hacemos esos moldes son más simples, rellenemos nomás y dejamos secar. En caso de hacer moldes así o quizás madera, mesas de madera rellenado con resina epóxica o como este también, entonces hay que hacer muy bien su empaque, sus bordes, porque si no la resina epóxica parece espesa pero sí se escapa por cualquier lado. Otro punto, en este caso vemos que nuestra madera se levantó, se puso a flotar y se levantó en diagonal. Entonces mucho cuidado cuando hacen moldes con materiales adentro, cuidado que todo esté bien fijado como se debe. Incluso se podría meter pegamento para que todo esté bien fijo y rellenan con su resina epóxica. Acá vemos nuestro resultado con cúrcuma, también vemos que se ha asentado. Y si miramos de cerca nos hace algunos granitos. No está mal, pero dependiendo del diseño que queremos hacer. Otro detalle viendo ese molde, miren como el insecto que habíamos metido adentro sobresale a la superficie. Eso es algo que le va a pasar cuando hacen molde de flor, por ejemplo flores secas, para tenerles como pendientes o aretes. Esas siempre van a flotar. En este caso lo que se tiene que hacer cuando quieren enchapar algo, una vez seco, tiene que ponerle una segunda capita de la resina epóxica para que se seque y encierre completamente todo. Ahora, cuando trabajarán resina epóxica o van a trabajar en molde como eso, por ejemplo, y sería su aspecto final si lo hacen en un molde de corazón, de flor, lo que sea, o como por ejemplo este, que podría servir por ejemplo para una velita. Trabajamos quizás un molde así o así, que podría ser en un mueble o parte de algo, o si no, como estoy haciendo acá, bloque que me van a servir de materia final para hacer otros objetos. Por ejemplo, de este bloque quiero hacer unos anillos, vamos a ver cómo hacer eso, y de este quisiera hacer un par de pendientes. La resina epóxica se puede trabajar con cuchillo, también puede utilizar todo derivado como gubias o formones si necesitan rebajarle un poquito. También podremos utilizar lija 80 para rebajar
planito, por ejemplo, y luego afinar la lija. Eso lo vamos a ver después para darle su brillo final. Para cortarlo, lo ideal es el serrucho de fiero, que combina con muchos otros más materiales. La lija de grano 80 es excelente para darle forma a tus piezas. Así come el material muy rápido y podemos dar efectos redondeados. Seguimos la línea. La perforación con cualquier broca de taladro o otra broca manual. Con este bloque voy a sacar 2 anillos, así que vamos a perforar más grande. Por cierto, si quieren ver en más detalle cómo se hacen anillos de madera y con este material, pueden ver el tutorial cómo hacer anillos de madera, que les voy a dejar en la descripción o por acá aparecerá a la pantalla. Acá agrandaré el hueco del anillo con una simple gubia para ir cavando. Una vez recortado nuestras piezas con el serrucho, utilizamos la lija 80 de nuevo para darle forma a nuestras piezas. En este caso serán anillos. Y como podemos ver, va comiendo muy rápido. Es muy sencillo de darle forma con esta lija. Luego vamos a pegar esa pequeña pieza, que es la pieza con cúrcuma, encima de este anillo. Entonces, para hacer eso voy a utilizar un poquito de resina epóxica como pegamento. Para hacer una pequeña cantidad así, si quieren hacer, es difícil de hacer una mezcla exacta al ojo, entonces pueden utilizar unas jeringas súper finas así para medidas mínimas. Luego seguiré con una lija 240 para romper un poco estas esquinas puntiagudas, y para pulir su resina epóxica les recomiendo lijas aumentando medida. O sea que vamos a empezar con lijas de grano más bajo, aumentando la medida hasta 1000-1500 para poder hacer un pulido. Hasta 240 está más o menos para dar forma. La lija 80, como hemos visto, súper para desgastar. Y luego 400, 800, 1000 son ideal para pulido.
Una vez terminado nuestro pulido, vemos que está casi lista, pero vamos a darle un pequeño toque con acabado barnizado para que puedan brillar bien y que se vea súper transparente. Para la etapa de los acabados vamos a poder utilizar diferentes productos. El primero es el barniz, puede ser un barniz al agua, barniz para madera o un esmalte pinta uña. Si no, un otro producto que puedo utilizar simplemente es la misma resina epóxica que pasen con un pincel. La diferencia sería que para mí la resina epóxica sería mucho más sólida, mucho más resistente en el tiempo, y el barniz un secado más rápido, más práctico. Para esas pequeñas piezas el esmalte pinta uña será perfecto, secado muy rápido y en pequeña cantidad. Este truco del esmalte pinta uña lo aprendí en un canal que se llama Arte Clara, un canal muy capo por todo lo que es resina epoxi o epóxica, así que se les recomiendo si quieren aprender más sobre la temática de la resina epóxica. Por ahí les voy a dejar el enlace y lo podrán encontrar también en la descripción, pero antes no olviden suscribirse a mi canal. El esmalte o la resina epóxica es muy bueno para borrar las marcas cuando su resina epóxica ya está un poco vieja o gastada. Miren un poco que está el corte del serrucho, que no hemos pulido nada. Cuando le pasamos el barniz ya nos va a dar mucha más transparencia. Como pueden ver, ¿no? Entonces, una vez lijado, obviamente el producto se va a ver ya impecable. Listo, ahí algunos de nuestras creaciones así improvisadita para poder probar esta resina epoxi. Bueno, me gustaría recomendarles también otro canal para esas ideas con resina epoxi. Tiene muy buenas ideas, es el canal de Michel Garres. También les voy a dejar por ahí el enlace para que puedan ir a inspirarse. Miren un poquito este anillo, resultado final. Está muy bien. Yo les recomiendo para el acabado, de todo modo, lo mejor es barniz para madera, da un mucho mejor resultado, o la misma resina epóxica. Mira un par de aretitos y ahí ya tienen para ir experimentando en sus talleres. Así que si les ha gustado el video, un pequeño comentario por favor, me gustaría saber si les gustó, y no olviden dejar un buen like para que me siga motivando, y nos vemos en el próximo video. Chao chao.